Hola, buenos días Claudia, buenos días a toda la audiencia y al equipo ahí de la radio. Marina, gracias por este tiempo. Y bueno, ¿cuál es la situación? Ya tienen fecha, ¿no? Para este plan de lucha. Sí, en realidad sería retomar Mm, lo que, lo que se estuvo, digamos, peleando, realizando el año pasado, ya que tuvimos el impasse del receso del verano, y este 17 y 18 de marzo, que coincidiría con el inicio de las clases en la mayoría de las universidades nacionales, si bien ya estamos tomando exámenes, pero las clases recién empezarían en la mayoría de las universidades ese 17 y 18, con un paro entonces de 48 horas, que es convocado por el Frente Intergremial de las Universidades Nacionales, que agrupa o nuclea a todas las federaciones de docentes de las universidades nacionales y también la Federación No Docente. ujú. ¿Ya están determinadas de qué forma, qué modalidad se llevará adelante aquí en la UNE, por ejemplo? Bueno, nosotros en la UNE también tenemos un frente, digamos, que Ujú. está conformado por los dos sindicatos docentes y el sindicato no docente, CODIUNE, ADIUNE y ATUN, y estamos en conversaciones en relación a eso, pero en principio sería paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y conversar también con la docencia, bueno, qué tipo de actividades de visibilización podríamos realizar en esos 2 días, ¿no? Ujú. Como para bueno, empezar a alertar sobre una nueva situación crítica en la que nos encontramos, porque tenemos un presupuesto prorrogado para las universidades nacionales y, bueno, en realidad para todo el sector estatal, que es un presupuesto del año 2022, porque recordemos que fue prorrogado en el 2023, Sí. por este gobierno en el 2024, y que además el gobierno nacional el año pasado retiró el presupuesto del Congreso, por lo tanto no tuvo posibilidades de tratamiento, ni siquiera ni a favor ni en contra, ¿no? Ujú. Y lo mismo con una situación salarial de pérdida del poder adquisitivo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de las universidades de más del 40%, de casi el 40%, y nominalmente nosotros hemos hecho una estimación de que hemos perdido más de 4 salarios en el año 2024. Por eso decimos que trabajamos gratis casi 5 meses durante ese periodo lectivo, y bueno, y una diferencia entre inflación acumulada y aumentos salariales de más del 90% en algunos casos. Sin duda es un año que va a ser, o sea, con este escenario que justamente lo repasabas, ¿no? El tema de lo sucedido en el Congreso, la prórroga del presupuesto, la ley de financiamiento. Un escenario que, ¿cómo esto impacta también en toda la comunidad educativa, ¿no? En el alumnado, ¿no? Más allá del acompañamiento que siempre mostraron desde toda la comunidad. Digo, para encarar este 2025, que evidentemente ya Sí. hay, ¿no? Con ciertos atrasos y bueno, evidentemente va a ser mucho más difícil la lucha. Bueno, tenemos una situación similar en cuanto a complejidad y en Ujú. cuanto a retraso que implica o impacta en términos salariales o en términos de la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras, de, por ejemplo, no poder trasladarse a sus trabajos, porque los costos del transporte son altísimos en relación ya proporcionalmente a los salarios, o sea, cómo subieron los transportes y cómo subió el salario. Lo mismo le pasa a los estudiantes y a las estudiantes, es decir, a las familias, ¿no?, de los estudiantes y las estudiantes, ni que hablar de quienes tienen que alquilar. Ujú. El presidente en su discurso habló de un aumento de los alquileres, de un aumento de 30%, cuando sabemos todos, tenemos conocidos, parientes, amigos, etcétera, que los alquileres han aumentado más del 100% en algunos casos. Totalmente. Entonces, bueno, esa dificultad y bueno, y en términos de alimentos, lo que acabo de decir, es decir, Ujú. nosotros estamos hablando para poder tener el mismo poder adquisitivo en noviembre del 2023, tendríamos que tener un aumento hoy del 40% y el gobierno acaba de otorgar un aumento del 1,2% para el mes de febrero. Entonces, todo eso afecta a nuestra vida porque también siguen aumentando los servicios, Ujú. ¿sí? La luz, el agua, el gas, todo eso impacta en la vida cotidiana y en las actividades cotidianas y laborales que tenemos, sobre todo laborales, que en muchos casos es la mayor parte del tiempo. Bueno,
de la vida de los trabajadores en general, trabajadores y en particular, bueno, también no escapamos las universidades nacionales. Y en cuanto al presupuesto, afecta todo tipo de actividad académica, las actividades de docencia, las actividades de investigación y las actividades de extensión, porque los subsidios para investigar, estamos hablando solo de los que otorgan las universidades nacionales, no estoy hablando del FONSIT, que prácticamente está paralizado, ¿sí? De las universidades nacionales están absolutamente desactualizados, pero no los pueden actualizar porque el presupuesto está absolutamente desactualizado y los costos de los insumos, del combustible, sobre todo para quienes tenemos que realizar actividades en el campo, siguen aumentando, o sea, y han aumentado en este último año de manera exorbitante. Entonces, nosotros seguimos cobrando un salario magro y no podemos efectivamente realizar las actividades de investigación o desarrollar los programas y proyectos de investigación que ya estaban, digamos, aprobados en el 2023 por esta situación presupuestaria. Lo mismo pasa con los programas de extensión, con los que tenemos vínculos con las comunidades con las que vivimos y con las que nos ponemos en acuerdos para trabajar y resolver problemáticas. También se ven afectados esos proyectos. Y bueno, y las actividades de docencia, como te dije, hay docentes que hoy están, que piensan todo el tiempo en programar las clases virtuales porque no pueden trasladarse por los costos del colectivo. Imagínate un docente que tenga que venir a Resistencia o un docente que tenga que ir a Corrientes a dictar clases todos los días o a trabajar todos los días, el costo que insume en ese ir y venir diario, ¿no? Sí. En ese poder adquisitivo tan destruido, ¿no? Exactamente. Sí. Bien, Marina, bueno, y agregar a una cosa, con un presidente y un gobierno que no solo no escucha y que no atiende los reclamos de las mayorías y de los sectores populares, sino que está afectando precisamente con su política económica a esos sectores, sino que está cada vez más agresivo con aquellos que no opinan como él o como ellos, ¿sí? Agrediendo hasta un diputado nacional, por ejemplo, ¿no? En el Congreso, en la última, en la inauguración, digamos, de las sesiones legislativas, agrediendo a un diputado nacional. Entonces, si se agrede a un diputado nacional y se amenaza a Facundo Manes, exactamente, y si se amenaza a los diputados nacionales, imaginémonos lo que hacen, incluso hasta lo que siguen haciendo todos los miércoles con nuestros jubilados y jubiladas en el Congreso, que nuevamente han sido reprimidos. Entonces, en ese contexto, bueno, la necesidad de unirnos nuevamente, la mayoría, sobre todo todos los sectores dentro de las universidades nacionales, docentes, no docentes, estudiantes, rectores, rectoras, la comunidad en general, para poder nuevamente salir en un plan de lucha que logre nuevamente, bueno, abrir la mano como lo logramos después de la marcha del 23 de abril y después de la marcha de octubre, donde después del 23 el gobierno otorga un aumento presupuestario para gasto de funcionamiento y después de la marcha de octubre actualiza la garantía salarial para la docencia, para los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales. O sea, lamentablemente tenemos que, como decís vos, cada vez más duro, tiene que ser más dura, más contundente, más masiva la lucha para poder arrancarle algo a esta política, ¿no? Totalmente. Y la última, Marina, se acerca el 8 de marzo, ¿se suman algunas actividades? Sí, desde la universidad vamos a participar de esta convocatoria, por supuesto, como lo hacemos todos los años, y más en este contexto donde, bueno, tenemos el discurso, donde tenemos un presidente que niega la brecha salarial en particular, que niega, digamos, a las minorías disidentes, ¿sí? Y bueno, seguimos, digamos, reclamando, digamos, por los derechos para no perder lo que ya conquistamos y bueno, y para poder avanzar sobre lo que nos falta, ¿no? Totalmente. Marina, un placer como siempre, que tengas buena jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes igualmente. Un abrazo. Hasta otro momento. Marina